sí, y Dios nos ilumina el camino, pero para ello tenemos que hacerlo. Es decir, necesitamos dejar el intelecto, necesitamos dejar de teorizar tanto y de tanta creencia. Necesitamos obrar. El mundo se salva obrando, porque no hay camino para la paz. La paz es la paz y ya. Necesitamos entonces obrar en la paz. Necesitamos obrar en el amor. Sí, es lo que necesitamos. Pero cada uno tiene que aportarlo en su obra. Ahora bien, si Pablo a los romanos habla tan claramente, la reflexión es esta. Si Dios está en la naturaleza, la perfección está en la naturaleza, porque Dios es perfecto. Entonces pregunto, si Dios es la belleza, porque Dios es belleza, si Dios es amor y el amor impregna de belleza todo lo creado, porque Dios hizo al mundo por amor, entonces pregunto, pero esto es retórico, ¿dónde está la belleza del desierto? ¿Dónde está la perfección de Dios en una mazmorra, en una cárcel? ¿Dónde está la divinidad de Dios cuando una bala hiere a un niño inocente? Entonces, no estoy negando de la divinidad, sino que estoy dándole a ustedes un ejemplo extremo para decirle que como Dios es la verdad y Dios es la creación y la creación es Dios, esto no significa que Dios está embotellado en su creación. No, eso sí no. Dios crea, pero es libre y dirige libremente su creación. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque esta reflexión que hice extremista es porque cuando nosotros tenemos la mente embotellada entre el bien y el mal y no comprendemos que Dios es perfecto, cometemos muchos errores. Es lo que quiero decir. Ahora, les digo, ¿dónde está la belleza del desierto? Quien haya visitado los médanos de Coro lo sabe. ¿Dónde está la belleza de una mazmorra? Quien haya sido encarcelado en forma injusta lo sabe, porque él en el medio del dolor siente la esperanza salvadora de su Cristo interno para que lo emancipe de esas rejas. Pero no hay peor reja que la ignorancia, no hay peor reja que el resentimiento, no hay peor cárcel que la ignominia de que nosotros le faltemos a nuestros hermanos. Y cuando digo hermanos estoy hablando del prójimo. Entonces, como esto es un poco fuerte y sé que el estado en que nos encontramos, voy a darle otra octava a la plática en este instante porque ya llegamos a lo máximo de reflexión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Obrar. Entonces, no miremos a nuestro amigo como enemigo, no, porque el enemigo lo tenemos nosotros dentro, en el interior de cada uno, porque la vida es interna, no es externa. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender, las obras. Ahora, cuando Pablo se dirige a los romanos, también dice esto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está confirmando Pablo lo que les comenté del intelecto. ¿Por qué nosotros nos alejamos de Dios? Porque adoramos su falso profeta, que es el intelecto. ¿Qué es el intelecto? La persona que estudia, que se cree a sí mismo, que sabe mucho, pero que ignora, respetando a la gente titulada, pero en obra demuestran que no son los que estudiaron. Me van a perdonar, porque si el mundo está dirigido por puros intelectuales, porque el mundo está en una tercera guerra mundial, ¿por qué todavía no hay libertad? Etcétera. No quiero tocar el tema social, estoy hablando psicológicamente. Entonces me voy a la casa, me voy al hogar. ¿Por qué hay gritos en el hogar? ¿Por qué se confunde la economía con el amor? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no acariciamos a nuestros hijos? ¿Por qué no le miramos a sus ojos y le decimos te amo, cuentas conmigo, todo está bien, lo que te pasa a ti me pasa a mí? ¿Por qué? Porque estamos en ese estado, porque esas son nuestras obras. Pero sin embargo estudiamos mucho. Pero los problemas del mundo no se han resuelto con estudiar, porque el asunto es estudiar, pero también es desarrollar el ser, porque se necesita el ser y el saber. En esa conjunción, en esa mezcla, en ese connubio es que está el poder realmente de la prosperidad.
pero solamente estudiando y desarrollando el intelecto no. ¿Por qué? Porque el intelecto es la morada del anticristo, del falso profeta, del inicuo. A la gente que nos escucha por internet, ciertamente le dejo en presencia en este espacio radial la belleza de nuestros lares, el cantar de nuestro cardenal, la belleza amarilla de ese árbol maravilloso, el araguaney, perdónenme, pero es que mi memoria a veces no da, pero sin embargo lo tengo en la imaginación, especialmente en la mañana cuando caen sus florecillas que reflejan la luz de un crepúsculo barquisimetano. Hasta ustedes quiero llevar esa imagen desde la ciudad musical de Venezuela. Ciertamente el obrar es maravilloso, porque el obrar es como ahorrar. Cuando nosotros obramos en el sentido de la bondad, no solamente dejamos huella de nuestra vida, sino que también acumulamos, almacenamos lo que se conoce en el Oriente como Dharma y que pudiéramos traducir en nuestra lengua como valores trascendentales, espirituales, como moneda espiritual que necesitaremos en el porvenir. Sabemos que eso pertenece a la prosperidad, porque así como existe una economía material, existe una economía espiritual, dijéramos. Entonces, todo aquel que obra en el bien, acumula ese bienestar que sembró. Pero eso se hace en obra, no se hace en intenciones. Y por eso el amor es fecundo y creador, porque se basa en obra, no en intenciones, no en sentimentalismo, no en teoría, no en la mente, no. El amor es más allá. Entonces, como el amor es el que crea y Dios es amor, todo acto de amor conlleva una capitalización de valores superiores que necesitaremos en el porvenir. Por eso se necesita amar, por eso se necesita servir, por eso se necesita